Vaya buena que estoy. Hola, Collaciowers. Soy la vaca asturiana y voy a estar muy rica en los platos. ¡Qué buena que voy a estar! Hoy vamos a ver si la gente diferencia cuál es ternera asturiana de verdad y otra terneruca por ahí cogida. Y vamos a ver si la gente de verdad diferencia la calidad, lo bueno, lo asturiano. Vamos. Lo principal y el pasto, que se supone que están pastando, entonces una carne que camina tiene otro comer, tiene otra historia, no y es la misma carne que está cerrada, que no camina. Tiene más sabor, en todos los sitios hay muy buenos especialistas en carnes, pero la nuestra, la de ternera asturiana, creemos que hay una carne muy guapa, muy bien trabajada. Gracias. A vosotros. Aquí tenemos un voluntario forzoso y vas a decirnos tú que es asturiano de pura cepa, cuál es ternera asturiana y cuál es ternera normal. Muy bien, sí señor, parece que el señor es asturiano de pura cepa. Muy bien, bueno, oye, enhorabuena, habéis acertado, sí, asturianos de verdad, Puedes comer 2, 3 les que quieras, Esta no. Vamos a darle una oportunidad. Sí, yo creo que sí, no, yo no quiero decir nada, no quiero interferir. Joder, muy bien, 3-0, muchísimas gracias. Muy bien, bueno. Exquisito. Me quedo con esto. Muy bien, probar las dos y decirnos a ver cuál es la que más os gusta y cuál es la que creéis que es ternera asturiana. Bueno, creo que no está quedando lugar a duda. ¿Cuál es la que más os gusta? Bueno, no hay lugar a dudas. La ternera asturiana, como hemos podido comprobar, ha ganado por goleada. 99,9% de gente que os ha gustado la ternera. Evidentemente no podía ser de otra manera. Una ternera criada en libertad, en estos pradinos verdes tan guapos que tenemos de esta Asturias, patria querida. Bueno, desde aquí, el Gasturiano, con otro episodio de gastronomía. Os quiero a todos. Un beso muy fuerte. No, que después me dice Tamara, es que Sara, tienes un toque.